Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, libro de Efesios capítulo 6, versículo 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Amén y amén. Hoy quiero hablarle acerca de la importancia de orar en el Espíritu. Diga conmigo, la importancia de orar en el Espíritu. Mire, la iglesia de hoy, esta iglesia del último tiempo, es una iglesia que no es espiritual. La iglesia de este último tiempo que usted conoce hoy ha sido una iglesia religiosa. Vemos que las personas hoy van a la iglesia cada 15 días, cada semana. Y algo que me asombra ver de la iglesia es que tenemos relaciones con Dios muy frías, muy distantes. Tenemos relaciones con Dios de horas. Tenemos relaciones de Dios con Dios de minutos. Y vemos que estas relaciones frías que nosotros tenemos, distantes con Dios, muchas de ellas están basadas en la necesidad que nosotros tenemos. Quizás a mayor necesidad, a mayor problema, tenemos mejor relación con Dios. Oramos más cuando tenemos problemas. Ayunamos más cuando tenemos problemas. Vigilamos cuando tenemos problemas. Porque nuestra relación con Dios en este tiempo ha estado baja. Y creo que esa relación es como la de las 5 vírgenes insensatas. 5 vírgenes que estaban esperando a que el esposo viniera para la boda. Y ellas decidieron tener sus lámparas, pero no tener aceite de repuesto para sus lámparas. Y creo que esas 5 vírgenes insensatas que un día tuvieron aceite, pero que comenzaron a agotar el aceite que tenían, representa la iglesia de hoy. Una iglesia que en algún momento tuvo aceite, tuvo unción, tuvo presencia de Dios. Pero a medida que la noche se pone más oscura, así como las vírgenes se quedaron sin aceite, esa iglesia de este tiempo se está quedando sin aceite. Y quizás con la oscuridad de estos días viene el sueño y el adormecimiento de la iglesia. La iglesia que no tiene el aceite para sus lámparas en este tiempo es la iglesia que no se va a ir con Cristo. Es la iglesia que no va a entrar a las bodas del Cordero. Una iglesia sin unción, una iglesia sin presencia de Dios, no es la iglesia por la que Jesús viene. La pregunta es: ¿mi lámpara está encendida hoy? ¿Será que yo tengo aceite hoy? ¿Será que yo estoy vigente hoy? ¿O será que yo tuve unción hace años? Quizás Dios hacía cosas en mi vida hace años, hoy ya no las hace. Porque esas son las vírgenes insensatas que un día tuvieron su lámpara encendida. ¿Será que mi lámpara está encendida hoy? ¿Será que mi relación con Dios? ¿O será que yo ya vivo una religión más? Vengo el jueves, canto, de pronto no vengo el jueves, ya vengo el domingo, canto 3 coros y eso es lo que yo tengo de relación con Dios. Mateo 25:8 dice lo siguiente: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a nosotras, a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad por vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El aceite representa la llenura fresca del Espíritu Santo. La lámpara representa
el estado de mi vida espiritual. Si está prendida la lámpara o está apagada la lámpara, determina si yo estoy bien espiritualmente o no lo estoy. Cuando las lámparas se apagan, esto representa una vida sin revelación y sin presencia de Dios. Cuando yo solamente vengo por inercia a la iglesia, cuando yo solamente vengo por tradición a la iglesia, eso representa que mi lámpara está apagada. Las prudentes tenían reserva de aceite. Tener reserva de aceite es que nunca la oración va a ser suficiente. Yo siempre tengo que orar, siempre tengo que ayunar, siempre tengo que tener la palabra de Dios. Y si lo hago todos los días y si lo hago en todo momento, va a ser mucho mejor. Yo tengo que tener de reserva. Yo no puedo vivir con lo de un culto toda una semana. No puedo. Yo no puedo venir a llenarme a un servicio donde el servicio empieza a las 9:30, yo llego a las 10:30, me quiero ir a las 11:30 y pretender que tengo yo aceite para toda una semana. Unción para toda la... Usted va a decir, pastor, ¿yo para qué necesito el aceite? Para su lucha con el enemigo. Para poder caminar por el camino donde usted debe andar. Para caminar en santidad. Para vivir en integridad se necesita la unción del Espíritu Santo. Pero esa iglesia de hoy es una iglesia que no tiene aceite de reserva. Y le voy a decir una cosa, esta iglesia Jesús no la conoce. Jesús le dijo a estas vírgenes, yo no las conozco. Jesús no conoce una iglesia sin unción. Esta iglesia se va a quedar del día del arrebatamiento de la iglesia, porque no está llena del Espíritu Santo. Las vírgenes insensatas son la iglesia que duerme y no espera la venida de Jesús. No está esperando a que el Rey Salvador regrese por su iglesia. Pero yo creo que aquí en Centro Mundial de Gloria, yo no sé usted, pero yo espero a Jesús, a que regrese por la iglesia. ¿Por qué la iglesia se quedó sin aceite? Voy rápido. ¿Por qué la iglesia se quedó sin aceite? Número uno, porque la iglesia no ora en el Espíritu todo el tiempo. Cuando una iglesia no ora en el Espíritu, no se llena de la presencia de Dios y del poder de Dios. Porque la oración en el Espíritu, la oración en lenguas, fortalece el hombre interior. Quizá yo oro en lenguas cuando medio cantan en la iglesia o un poco cuando yo me encierro a orar en la casa. Pero mi Biblia dice, orando en todo tiempo en el Espíritu. Yo tengo que orar en el Espíritu todo el tiempo. Yo ya tomé la costumbre que cuando voy caminando por la casa, yo estoy voy en el carro y estoy estoy llenando mi lámpara, estoy llenando mi lámpara, estoy llenando mi lámpara. Quizás cuando estoy hablando con usted no estoy orando en el Espíritu, pero cuando estoy solo estoy orando en el Espíritu. Estoy llenando mi lámpara. ¿Por qué la iglesia se queda sin aceite? Porque no ora en el Espíritu. ¿Sabe qué lo mantiene usted vigente en la vida espiritual? La oración en el Espíritu. Si no, usted pasa de moda. Si no, usted mañana va a ser un cristiano viejo. Todo lo que antes tenía gloria, hoy quizás no la tiene. Uno todos los días se tiene que remodelar. Se tiene que actualizar. Las modas de los 70 y los 80, si las usáramos ahorita, las personas se verían diferentes. Se verían raros. Se verían desactualizados. Por eso yo tengo que orar en el Espíritu para que haya una renovación diaria en mi vida. ¿Aló? Si no, yo me voy a volver el mismo hombre viejo. Escuchen. En la oración en el Espíritu usted no está conectado con su mente. Usted no está conectado con la razón. Usted está conectado directamente con Dios. Y Dios siempre hace todas las cosas nuevas. Por eso cuando yo oro en el Espíritu, yo soy cambiado, soy renovado. La oración en el Espíritu en todo tiempo es para que yo anestesie a todo momento la carne. Porque no podemos vivir en el Espíritu el domingo y el jueves. Tenemos que vivir en el Espíritu todos los días. Y cada vez que se le va a salir la carne a usted o se me va a salir la carne a mí, yo comienzo.
Ya, se acabó la carne. Cuando le den ganas de gritar, cuando le den ganas de envidiar, cuando le den ganas de celar, usted empieza, la anestesió. La sacó de circulación. Le está dando usted lugar al Espíritu Santo. ¿Aló? Número 2, ¿por qué la iglesia se quedó sin aceite? Porque la iglesia no se mantuvo alerta. Mire, el mundo de hoy tiene muchas distracciones. Demasiadas distracciones. Y las distracciones vienen para una sola cosa: para que usted y yo no estemos preparados para Dios. Usted va a orar y cualquier cosa lo va a distraer. Usted se va a ver una película y nada lo distrae. Usted va de paseo y no encuentra que lo distraiga. Pero usted empieza a orar y a ayunar y encuentra que le distraiga. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo, el ataque es para que usted y yo no nos mantengamos alertas, vigilantes. El diablo no quiere que usted esté alerta, esté vigilante, para que cuando él lance el ataque, usted y yo estemos dormidos. ¿Aló? Nuestra forma de vivir es la de un vigilante. Yo tengo que estar pendiente. Yo tengo que estar listo para que el enemigo, si viene a atacarme, yo pueda levantar junto con el Espíritu de Dios bandera y luchar la buena batalla de la fe. Número 3, ¿por qué esta iglesia se quedó sin aceite? Porque es una iglesia que no intercede. La iglesia que no intercede se apaga. Dios nos dio la intercesión para traer luz a la iglesia. Pero si usted no ora por otros, sus ojos se van a cerrar, su lámpara se va a apagar. ¿Aló? Usted lo que quiere es plata, usted no quiere el Espíritu Santo. Pero yo quiero el Espíritu Santo. Pastor, ¿por qué la iglesia abandonó la oración en el Espíritu? Número 1, porque no se enseña y no se ministra el bautismo en el Espíritu Santo. Mire, le voy a decir una cosa. Cada vez que usted escucha un mensaje que no se ministra, usted tiene muerte. Si yo recibo un mensaje sin ministración, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Cuando yo recibo un mensaje y ese mensaje no se me ministra a mí, yo no recibo el Espíritu de la palabra. Y al no recibir el Espíritu de la palabra, lo que yo aprendí en ese día se me vuelve un arma de doble filo. ¿Sabe por qué me vuelve un arma de doble filo? Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí no importa cuánto usted sabe. Aquí importa cuánto de lo que usted sabe tiene el poder y el Espíritu Santo. ¿Aló? ¿Por qué la iglesia abandonó la oración en el Espíritu? Porque no se enseña y no se ministra el bautismo en el Espíritu Santo. Número 2, porque hemos abandonado una vida de la fe. Cuando usted vive por fe, siempre termina en el Espíritu. La vida de la fe siempre me va a llevar en el Espíritu. Usted no vive por vista. Le repito, usted no vive por vista. Vuelvo a repetirle, usted no vive por vista. Usted vive por fe. Número 3, ¿por qué abandonamos la oración en el Espíritu? Porque no queremos vivir bajo la voluntad de Dios. Por eso usted no ora en el Espíritu. Usted ora de acuerdo a su corazón y no de acuerdo al Espíritu Santo. Pastor, ¿qué es la oración en el Espíritu? La oración en el Espíritu es el Espíritu Santo tomando mi espíritu para orar a través de mí. Vuelvo a repetir eso. ¿Qué es la oración en el Espíritu, pastor? La oración en el Espíritu es el Espíritu Santo tomando mi espíritu para orar a través de mí. Esa es la oración más eficaz. No es usted orando, no soy yo orando, es el Espíritu de Dios orando a través de mí. Dice el libro de Romanos que conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Porque Él conoce la intención del corazón de Dios. Pastor, ¿cuáles son los beneficios de la oración en el Espíritu? Primer libro de Corintios capítulo 14 versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. ¿Usted le entiende a alguien las lenguas? Yo sí, yo tengo interpretación. No. Usted no le entiende a nadie las lenguas. Yo no las entiendo.
Aunque por el Espíritu, escuche, mire, por el Espíritu habla misterios. Cuando una persona está hablando en lenguas que nadie le entiende, pero por el Espíritu está hablando cosas que no han sucedido en la tierra, cosas que nadie sabe, que nadie entiende. Y Él las está orando en el Espíritu, las está concibiendo en el Espíritu y las está hablando de espíritu a espíritu con Dios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, que son las lenguas que usted escucha en la iglesia, así mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Cuáles son los beneficios de la oración en el Espíritu? Escúcheme. Número 1, quien ora en lenguas es una persona que edifica su espíritu para ejercer y liberar el poder de Dios. Cada vez que una persona habla en el Espíritu, su hombre interior, su espíritu, comienza a crecer. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nosotros nacemos de nuevo cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Y que nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Y luego habla de la leche espiritual no adulterada, refiriéndose a que nosotros somos niños. Y la Biblia nos habla a nosotros de que ya antes. O sea que en la vida espiritual nosotros podemos estar chiquitos. Hay gente que está en párvulos espiritual. Y no llevan un mes de convertidos, llevan años de convertidos, pero han perdido el año y lo han tenido que repetir. Los ángeles lo han tenido que devolver en el proceso. Y todavía está ya aprendiendo a controlar esfínteres espirituales, porque eso es lo que hacen los niños en párvulos. A colorear, a aprender a hacer cosas con las manos. Pero la vida espiritual tiene un crecimiento. Y la estatura de todos aquí no es la misma. No todos tenemos la misma estatura espiritual. Porque depende del alimento que yo he recibido, depende de lo que yo me he propuesto a crecer y depende de la oración en el Espíritu que yo haya hecho. Cada vez que yo oro en el Espíritu yo crezco. ¿Sabe quién sabe eso bien? El diablo. El diablo sabe cuál es el tamaño de su espíritu. El diablo sabe si su espíritu está fuerte o no está fuerte. El diablo sabe si nosotros hemos alimentado la carne más y el espíritu lo tenemos pequeño. El diablo nos ataca con fuerza porque su espíritu está pequeño. Número 2, cuando yo oro en el Espíritu, mi mente es renovada. Usted recupera la capacidad mental como la que tenía Adán. Cada vez que yo oro en el Espíritu, hay áreas de mi cerebro que son recuperadas. Usted sabe que el ser humano solamente usa menos del 5% de su cerebro. Pero cada vez que alguien ora en el Espíritu comienza a recuperar mayor capacidad. Yo me he dado cuenta que ahora que oro más en el Espíritu, puedo predicar la Biblia sin leerla muchas veces. Puedo verla en el Espíritu sin estarla viendo en una hoja. Me he dado cuenta que esto se me revelan misterios de Dios. Número 3, cuando una persona ora en el Espíritu, aumenta su percepción espiritual. Puede percibir en el mundo espiritual las cosas por la oración en el Espíritu. Cuando una persona ora en el Espíritu, recibe una unción fresca. Cuando una persona ora en el Espíritu, edifica su fe. Dice el libro de Judas, orando en el Espíritu, edificando nuestra santísima fe. Cada vez que yo comienzo a orar en lengua, mi fe comienza a crecer.
Porque hay mucha gente que pregunta, y bueno, ¿y por qué oran así? ¿Por qué hablan así? ¿Cómo es eso? Bueno, ya le hablé del beneficio. Ya le hablé del estado de la iglesia. Ya le hablé de una iglesia que no tiene aceite. Y el llamado de Dios para la iglesia en este tiempo es que ore en el Espíritu. Orando en todo tiempo. En el Espíritu. Con súplica. Con ruego. Si nosotros oramos en el Espíritu, las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todo aquel que le ama. La oración en el Espíritu produce cosas que usted ni yo nos imaginamos. Usted tiene que orar en el Espíritu. Entonces usted va a crecer. Usted va a madurar más rápido. Usted va a adquirir poder. Y usted no va a llamar a pedir oración porque usted ha orado en el Espíritu y su espíritu está edificado.